Muy buenos días o muy buenas tardes. Durante este Pechacucha estaré explicando acerca del origen y la estructura de la Tierra. Pues bien, comencemos. Existe esta teoría acerca de la creación del sistema solar, la cual se llama la teoría planetesimal, que esta dice que hace aproximadamente unos 4.568 millones de años estaba esta nube molecular gigante en el espacio, llamada nebulosa, y era una nube hecha de polvo y gases. Fue entonces cuando la mayor parte de la masa colapsante de la nebulosa se empezó a comprimir y reunir en el centro. Y entonces fue cuando se creó el Sol, el protosol. Mientras tanto, el resto de esta nube de polvos y gases comenzó a planarse en un disco protoplanetario, y los granos de polvo formando estructuras que chocan entre sí y permaneciendo juntas, aumentando de tamaño y formando objetos llamados planetesimales, los cuales comenzaron a juntarse formando los protoplanetas. Debido a las colisiones de los planetesimales, esto causó una diferencia por densidades de elementos, causando que los elementos más densos como el níquel y el hierro se hundieran hasta el núcleo, y después teniendo un manto de elementos semilíquidos y los gases saliendo a la superficie mediante una ruptura. En cuanto a la creación de los océanos, debido a los gases atrapados dentro de la Tierra y después siendo expulsados por una ruptura, comenzó lo que se llama el ciclo del agua, condensándose el vapor y luego mediante la precipitación creando los océanos. De igual manera existe una teoría acerca de la Luna, que básicamente esta dice que un astro o un planetesimal chocó contra la Tierra, desprendiendo un pedazo de ella, y a este pedazo se le conoció como la Luna. Para intentar comprender la naturaleza y estructura del interior de la Tierra, se utilizan dos tipos de métodos. Uno de ellos son los directos, los cuales se basan en observaciones y estudios directos sobre las rocas o sus manifestaciones, siendo tales como los sondeos, las minas, los volcanes y la erosión de las cordilleras. En cuanto a los métodos indirectos, estos están basados en el estudio de determinadas propiedades físicas de la Tierra, siendo el método eléctrico, tomografía sísmica, densidad terrestre, gravedad terrestre, magnetismo terrestre, comparación con meteoritos y ondas sísmicas. La Tierra se divide principalmente en cuatro partes. La superficie se le conoce como la corteza terrestre. Luego, mientras vamos bajando, se encuentra el manto, seguido por el núcleo externo y finalmente llegamos al núcleo interno. La corteza terrestre es la capa más externa y delgada y está formada por silicatos ligeros, carbonatos y óxidos. Tiene un espesor de alrededor de 50 kilómetros con irregularidades y su volumen representa el 6% del volumen total de la masa de la Tierra. El manto es la zona situada debajo de la corteza terrestre y esta se extiende desde los 50 kilómetros hasta los 2.900 o 3.000 kilómetros. Su volumen representa el 82% del volumen total de la Tierra, compuesta por elementos semilíquidos, con la temperatura variando desde los 1000 hasta los 3000 grados centígrados. El núcleo externo y el interno juntos forman alrededor de la sexta parte del volumen de la Tierra, y su presión en su interior es de 1.3 a 3.5 millones de veces superior a la de la atmósfera. El externo tiene unos 2.270 kilómetros de grosor y es líquido. Por último tenemos el núcleo interno, que sería el centro de la Tierra. Este núcleo, el núcleo interno, no sería líquido, vendría siendo sólido, igual formado por hierro y níquel, y comienza a unos 5.100 kilómetros de profundidad. Al suelo se le conoce como el conglomerado de partículas sólidas, minerales, materia orgánica, gases y líquidos cuyas fuerzas internas son pequeñas y permiten ser disegregados. Tenemos los suelos gruesos, que son las arenas y gravas, en las cuales las partículas se tocan entre sí.
También tenemos los suelos finos, los cuales serían los limos y las arcillas, en las cuales las partículas no se tocan y tienen cargas eléctricas. Los limos varían entre 0.002 y 0.06 milímetros, mientras que las arcillas de punto menores a 0.002 milímetros. Los limos tienen un tacto áspero y las arcillas un tacto suave. Existen rangos grandes y pequeños de las partículas del suelo, y de acuerdo a las normas ASTM en sus siglas en inglés, American Society for Testing and Materials, una forma de realizar esto sería usando el tamizado, separando por tamaños las partículas del suelo. Los suelos pueden dividirse de igual forma de acuerdo a su origen geológico. Existen dos categorías, uno de ellos serían los suelos residuales, los cuales son originados por la descomposición de roca intemperizada y permanecen en su mismo lugar. La otra categoría serían los suelos transportados, y el origen de ellos varía en el mecanismo de transporte en los cuales son transportados, ya sea por gravedad o depositados por el viento, como la arena y los limos. Igualmente son transportados por agua y hielo. Algunas de las aplicaciones ingenieriles de los suelos es que es más conveniente construir con un material bien granulado, o sea, con pocos huecos. Los suelos muy finos, como las arcillas, pueden emplearse para realizar barreras hidráulicas y hacer depósitos o represas. Y los suelos arcillosos, con un alto contenido de minerales, sufren cambios dramáticos de volumen con la presencia del agua.